Bueno, vamos exponiendo el plan de la reunión. Pablo, ¿te parece bien? Vale, adelante. La idea de la reunión de hoy, que siempre quisimos hacerla el 17 de noviembre y esta vez pudimos hacerla justo a esta fecha, es el inicio del nuevo año de la academia. Hay muchos que son amigos, no son de la academia formalmente. Esperemos que les pueda servir de ser de utilidad. La idea es vislumbrar desde la situación que estamos el año en que se nos viene y cuál debería ser la actitud de la academia para este periodo. Hoy vamos a hacer una reunión con 3 oradores que son el padre Eduardo Graja, el compañero Mariano Pinedo y el compañero Raúl Rueta. Y luego en el medio de 3 días hay organizadas unas 40, 42 reuniones en el medio para tratar estos temas más que en extenso, en cercanía, en los grupos de pertenencia de cada uno de ustedes. Y la finalización, que es el 21 de noviembre, va a hablar un compañero por cada uno de los grupos que estuvo reunido, de modo de lograr una diversidad en territorio y en personal, acorde a lo que la academia despliega. Te recuerda que la academia es un órgano de servicio para transmitir la doctrina del general Perón, al cual hemos sumado como actualización doctrinaria todo lo que produce Francisco, que es el tema principal de hoy, que es Fratelli Tutti, y que vamos a desarrollar. La idea de Fratelli Tutti, por eso todo la tiene, que la pueda leer personalmente, se puede leer hasta 30 veces sin ningún aburrimiento, porque siempre tiene riqueza, realmente. Y la idea es leerlas juntos, en grupo, leerlas con la misión que cada cual de ustedes ha elegido en la militancia. Hagan lo que hagan, Fratelli Tutti les va a dar respuesta en un marco conceptual y estratégico de los próximos tiempos, muy importante, porque lo que está en crisis, y de lo cual nosotros tenemos mucha experiencia como peronistas, es ahora el mundo entero. Y el mundo entero tiene el mismo tipo de crisis que sufrimos nosotros. Crisis cultural, crisis de género o de tela vieja, no se sabe qué, de sexo, de aborto, no aborto, de liguita, de la economía, de la falta de trabajo, de la esclavitud, de la trata de personas, todas las porquerías que andan dando vueltas, de una manera o de otra lo sufrimos. Calcule que lo que está en crisis es la patria de la libertad con una elección que no se sabe si es fraudulenta o qué pasó, pero la discusión de Trump y Biden lo que detalla claramente que eso también está en crisis en Estados Unidos. O sea, el mundo ya es una situación universal como preveía Perón, donde ahora los continentalismos son el apoyo para tratar la cuestión universal sin la cual no se puede. Y nosotros en eso tenemos ventaja porque tenemos años de errores acumulados y hemos primeriado en la cuestión de la obra de los pueblos en el sentido de conocer el campo del movimiento nacional y cómo se mueve con mucha sutileza, amplitud, profundidad. Y muchos de nosotros nos sentimos muy cómodos analizando lo que pasa en el movimiento nacional acá y podemos distinguirlo claramente lo que ocurre en Bolivia, la expresión que tuvo en Chile en este tiempo, lo que pasó en Perú en estos días, donde por lo menos un presidente se lo cargó la gente en la calle con 2 muertos, lamentablemente, pero se lo cargó la gente en la calle hasta que se fue. Y eso nos lleva a contemplar algo que muchos de ustedes ya conocen, pero que bueno, van a tener que escuchar otra vez, cómo en temas de la política o la guerra, lo vamos a tratar como un enfrentamiento de voluntades, que es lo que ocurre en el mundo. Hay un enfrentamiento de voluntades, donde todos queremos estar adentro, y hay algunos que no quieren que estemos todos adentro. No es que queremos ser ricos, pero queremos comer. No es que queremos tener palacio, pero queremos tener un techito. No es que queremos ser hacendados, porque queremos tener tierra, aquellos que están ligados a ese tipo de trabajo. Y trabajo que es la esencia de la cuestión de la dignidad del hombre, es una cosa que debe y puede hacerse con facilidad en todo el mundo si la voluntad política se pone de manifiesto.
Yo una de las cosas que más me preocupaba desarrollar hoy era de dónde sale esta energía necesaria para poder hacerlo. Pero primero quisiera hacer algunas distinciones. El poder popular no son recetas, no son opiniones, no son Zoom, no son exhortaciones, son actos que son o victoriosos o de derrota, pero son actos políticos. Y por esa característica que deben medirse, y cada cual debe medir los actos políticos que desarrolla de acuerdo a las victorias o las derrotas que va sumando y acumulando. La cuestión central es qué campo nos toca a nosotros, que es el que yo quiero que ustedes escuchen y presten atención y lo desarrollen en las reuniones. El único elemento que nosotros podemos acumular para generar poder político es el amor y la solidaridad con los compañeros que nos juntemos, con los compañeros con que trabajemos, con los compañeros con los que militemos, con los compañeros que participemos en la ayuda social directa, con los compañeros que participemos en el gremio, con los compañeros que participemos en el laburo, con los compañeros que participemos en el barrio, o con los compañeros que participamos en la academia. Porque la academia también es un organismo de poder que está al servicio de la militancia para prestar el servicio de transmisión de enseñanza, pero es también un organismo de poder y que tiene este poder porque ustedes nos lo confieren. Los 350 compañeros que se anotaron para estar hoy son los que dicen, a ver, escuchemos a estos boludos, a ver qué dicen y qué pueden aportar. Bueno, eso es el poder político que hay que sostener siempre, delegando la autoridad según el genio que quiere ser dirigido y juntando y aunando voluntad y experiencia política en algún lugarcito para poder usarlo. Ese camino es el que se ha interrumpido en nuestra patria de una manera cada vez más calamitosa desde el 1 de julio del 74 hasta hoy, en una pendiente casi ininterrumpida, porque si desde el punto de vista del bienestar de los compañeros y del pueblo argentino hubo un interregno en el tiempo que estuvieron Néstor y Cristina, que hubo alivio, no hubo generación de poder popular, siguió interrumpidamente su descenso. Y esto es lo que yo quiero transmitirle, que ustedes, los que escuchan y a los que se hagan escuchar ustedes, deben tener en cuenta para poder retransmitirlo y emplearlo. Porque si no hay este camino de gestación de un poder popular basado en el amor y en la solidaridad de los organismos naturales y acumulado en los recipientes que ustedes decidan crear a los efectos y nombren una autoridad para que así lo haga, no va a haber camino de victoria para el pueblo argentino ni para ningún pueblo de la humanidad. Porque la horda de los pueblos, que no tiene el camino de las armas, que no tiene el camino de la corrupción y del dinero, que no tiene el camino de la depravación, tiene el camino del amor y de la solidaridad, que debe ser acumulada y empleada. Porque si no se hace, no va a haber victoria. Si no se hace, van a seguir ganando los más fuertes. Si no se hace, nosotros cada vez vamos a estar peor. Y lo que nos pasa, y a nosotros los militantes, y a los militantes viejos, más todavía nos pasa, es que habiendo vivido una época donde esto no fue así, no sabemos de qué agarrarnos para salir de esta situación que nos tiene a mal traer, nos tiene mal, nos tiene sufriendo, y que tratamos de buscar a qué asirnos. Bueno, asirnos hay que asirse a Dios, pero hay que laburar en el campo de la política. Y el campo de la política es la creación y la acumulación de poder. Haga cada cual la militancia que quiere. Si no acumula poder, no sirve en el camino de los cuadros políticos. Si cada uno de ustedes le da de comer a 1000 personas por día, que sería una cosa maravillosa, y es una acción noble y encomiable, si no acumula poder político, no sirve desde este punto de vista. Porque este punto de vista es de tal forma que nunca más nadie le dé de comer a 1000 nunca,
que cada cual se cocine en su casa con lo que laburó. Y para eso hay que aprovechar todo lo que se hace para generar poder popular, para acabar con estas injusticias en las cuales nos vemos obligados a vivir. Entonces, la fuente de energía tiene que estar siempre bien claro que es el amor y la solidaridad entre nosotros y los otros, en los grupos que cada uno de ustedes milita. Y esa toma de conciencia, esa decisión, esa acumulación de voluntad, es la que tiene que ser cada uno de ustedes de la forma que su genio se lo permita. Bien sea que se lo permita como una enorme maquinaria, como decía el general Perón, ¿se acuerdan cuando hablaba de la aplanadora, que era el movimiento, que estaba todo disperso? Bien sea la forma de una bomba atómica, que es esa que estalla en 1000 pedazos y libera energía de una manera escalofriante. Bien sea como un rayo láser que concentra la luz en un punto y le da una potencia terrible. Bien sea en forma química. Lo que cada cual sepa, pueda, se ingenie, busque o quiera. Pero el camino tiene que ser hablar de esto para hacer esto. Ese es el objetivo primordial para poner, desde mi punto de vista, en el año 2021 y hasta que lleguemos a la victoria del campo popular, es lo que la academia haga, bien sea transmitiendo la enseñanza, que como hacemos del general Perón en todas sus formas, y las actualizaciones que hace el Papa Francisco en esta época. Y para que esto quede claro, este Merlo se hizo de esta manera. Este Merlo virtual, igual que toda la academia en los 10 años u 11 que ya llevamos de academia, se hizo de esta manera. Este es el poder que hemos generado. Un poder para servir, porque ustedes lo siguen manteniendo. Con la voluntad de ustedes que la han puesto en nuestras manos para que nosotros los podamos convocar. Y así deben repetir ustedes en todo lo que hagan. Hay que generar poder popular. Ese es el camino. Muchas gracias, compañeros. Gracias. Gracias, Carlos. Le dejamos la palabra en este momento a Eduardo Graham. Bueno, muy buenas tardes a todos y los abrazo desde acá, los imagino cada uno en su localidad, en su provincia, en su región. Y comenzamos. Yo no quiero hacer una síntesis, presentar un esquema, hacer una mirada de toda una encíclica. Quiero ir por otro camino que creo que es además el que todos venimos recorriendo, en sintonía con lo que decía Carlos. Desde que yo tuve trato con Bergoglio, que venía a mi parroquia 2 veces por semana, del 2000 en adelante, antes lo conocía más ocasionalmente, noté que siempre le gustaba hablar de la vida, captando las tensiones que la vida tiene. La palabra tensión estaba permanentemente en su vocabulario. Bueno, había autores comunes que no me interesa hacer ahora el recorrido, pero sintonizamos enseguida, ¿no? Para que una tensión, o sea, la vida crece si la tensión está tensa, valga la redundancia, ¿no? Si se estira demasiado se rompe, si no hay tensión está fofa y no pasa nada. Entonces, para que una soga esté tensa necesita de 2 puntos fijos, 2 polos. Y ahí es donde se habla de polaridad, ¿no? La palabra polaridad, que está un montón en la encíclica y en toda la literatura del Papa Francisco, desde la Evangelii Gaudium, es una palabra muy importante para él. Uno tiene que poder percibir las polaridades cuando están defectuosas, cuando están rotas, cómo se reconstituyen a partir de constituir de vuelta los 2 polos para que la tensión se restablezca. Porque en la tensión la vida se manifiesta y es fecunda, o sea, crece, ¿no? Entonces, por eso me interesaba, a partir de acá, vamos a ir directamente a uno de los números donde está una de las tensiones principales, que es el desarrollo de la encíclica. Insisto, no desde lo sistemático, sino desde una especie de focalizar en un punto expansivo que después cada uno podrá percibir. Pero esta es la dinámica permanente que tiene Bergoglio, ¿no? A lo mejor recuerdan muy bien ustedes
que en Evangelii Gaudium, donde ya uno podría leer un capítulo de Evangelii Gaudium, que ahora les digo cuál es, donde ya ahí dice lo que acá está desplegando, lo que entre Laudato Si y Fratelli Tutti está desplegando, con una riqueza inmensa. Es el capítulo que se llama en la Evangelii Gaudium el bien común y la paz social. Ahí está in nuce lo que aquí tenemos desplegado junto con la Laudato Si. Pero en esas páginas, seguramente lo han leído alguna vez, por ahí más de una vez algunos de ustedes, están los 4 principios que son 4 expresiones polares de esta tensión de la vida. Los recuerden, el tiempo es superior al espacio, o la tensión entre el límite y la plenitud, que es la misma. Tenemos límites permanentemente, pero al mismo tiempo aspiramos a una plenitud. Si te vas a la plenitud por un espiritualismo, por un anhelo y perdés la concreción del límite, nunca haces el camino actual hacia esa plenitud. Y viceversa, si te quedás en el límite y no entendés que el momento actual, que tiene sus limitaciones, es un trecho del camino hacia esa plenitud, tampoco estoy en esa tensión vital. Y ahí decía, el tiempo es superior al espacio. Menciono las 4 porque en esta encíclica está muchas veces, me gustaría que cada vez que lean se den cuenta, este es uno de las tensiones polares, porque el empleo, lo mismo con Laudato Si, hay citas textuales, además de los 4 principios estos polares, ¿no? Entonces hay que tenerlos presentes. El segundo era la unidad prevalece sobre el conflicto. No lo desarrollo. El tercero, la realidad es más importante que la idea. Cada vez que vean la palabra realidad en Fratelli Tutti está esta misma relación. Muchas veces. Eso de atender a la realidad. Es lo que hacemos cotidianamente con nuestro trabajo, pero quiero que captemos el lenguaje que tiene Francisco para que sintonicemos mejor. Y el cuarto y último principio del Evangelio Gaudium era el todo es superior a la parte. Superior a la parte, no que aniquila la parte. Hay una tensión polar. La parte tiene su singularidad, su punto propio, pero sin la referencia al todo, se queda en el solipsismo. Y el todo no es un todo abstracto, no es un todo autoritario, sino que es, como se dice, más que la suma de las partes. Cuando las partes se congregan en comunión, aparece un plus, aparece un plus que está por encima de la suma, no es una suma cuantitativa. Bueno, este es el principio que acá está súper desplegado, entre lo local y lo universal. Creo que es la tensión que atraviesa más toda la meditación que nos regala Francisco. Antes de pasar a esto de lo local y lo universal, en el número 203, no sé si han visto la película de Wim Wenders sobre el Papa, la cita varias veces, es una cita que seguramente el guionista colocó usando palabras del Papa, pero en esta encíclica el Papa dice, la cita que él da del documental dice, las diferencias son creativas, crean tensión, y en la resolución de una tensión está el progreso de la humanidad. Cada momento de resolución de la tensión es un paso más. Ese más se vuelve camino y la peregrinación continúa hacia una plenitud que está más allá de nuestra vista. El horizonte no lo podemos construir, pero vamos hacia él y entre todos, cada uno por un camino diferente. Me parece que la cita de Wim Wenders, el director, es un director de cine para los que no suelen ser cinófilos, de una trayectoria estética maravillosa, y hizo una excelente película documental con momentos también de ficción sobre el Papa. Pero fíjense que la cita del Papa, el número 203 de esta película, de su guión, lo leo de vuelta, las diferencias son creativas, crean tensión, y en la resolución de una tensión está el progreso de la humanidad. Bien, entonces vamos directo a la tensión principal, que está en el capítulo 4, después de
ver las sombras del tiempo presente, después de iluminar con la escena bíblica del samaritano, del buen samaritano, después de hablar que hace falta entonces una perspectiva, poder pensar y gestar un mundo abierto, va al corazón. Justamente se llama así, un corazón abierto al mundo entero. ¿Ven la tensión polar del título? No es una idea del mundo entero, que sería más la perspectiva de los globalismos que imponen su línea a todos los pueblos. Hay un corazón abierto al mundo entero, y el corazón es el corazón del individuo, de las comunidades, de los pueblos. La tensión se vuelve rica. Entonces, en ese capítulo cuarto, en el que me voy a detener ahora, es donde dice, por ejemplo, la polaridad se vuelve de muerte si son nacionalismos cerrados o si son globalismos que licúan las identidades. ¿Ve? Nos encontramos ante la presentación y a veces la imposición y a veces el que parece que no hay ninguna otra posibilidad. Pero precisamente eso es lo que él llama una polaridad de muerte. Hay que recuperar la tensión auténtica para que vivida la vitalidad y la fecundidad de la vida se manifieste. Y ese es el encargo a todos los pueblos del mundo. Esa es la tarea de la obra de los pueblos. Fíjense lo que dice, ¿cómo se mide la calidad de un país, de un pueblo, de una cultura? No según los criterios habituales, no los enumero. Me detengo a donde está para Francisco la calidad de un país. Solo una cultura social y política que incorpore la acogida gratuita de los otros pueblos diferentes y las otras culturas, solo una cultura social y política que incorpore la acogida gratuita podrá tener futuro. El futuro del mundo, de los pueblos del mundo, está en que los pueblos vivan con este sentido de su vocación, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, desde el número 152, el anterior fue en el 141, comienza la tensión, el desarrollo de varias páginas de la tensión entre lo local y lo universal, que es en lo que quería detenerme un poquitito más. Cuando entonces yo estoy queriendo desarrollar estas polaridades, estas tensiones de Bergoglio, del Papa Francisco, lo que estoy señalando es lo mismo que dijo Carlos antes. ¿A qué me refiero? Me refiero a que no se trata de un desarrollo teórico, filosófico, teológico, abstracto, porque si las polaridades son la vida misma, ¿quién comprende este tipo de vocabulario y de textos como la Fratelli Tutti? Lo comprende no el que desarrolló una intelectualidad o una comprensión de abstracción. No, lo comprende el que está en la práctica viviéndolo. Entonces, justamente el ejercicio de los próximos días, de las reuniones de 10, 15 personas en las distintas localidades de nuestras provincias y regiones, ahí es donde está la verdadera mirada de estas polaridades en nuestras localidades. Porque ahí sale la vida, ahí sale la mirada, ahí sale lo que hemos palpado, lo que hemos visto y oído. Y desde ahí crece. Eso no puede crecer de otro modo. Esa es la importancia de lo que decía Carlos, creo, dicho desde otro ángulo. Entonces, la intención es que no se comente un número del Papa a ver qué entendemos, porque no está escrito de ese modo, fíjense, sino que al leer un número con el número correspondiente que están como en reciprocidad o 2 o 3 números, enseguida ir a compartir entre nosotros las repercusiones, el juego de miradas que en nuestra propia actividad política y social aparecen. Y donde a lo mejor vemos una tensión, a lo mejor vemos un solo polo y un compañero me ilumina el otro polo, y ahí es cuando vamos realmente
incorporando la mirada vital de estas polaridades que tiene Francisco. Es un ejercicio comunitario de mirada de la realidad a partir de la acción, buscando crecer en ese servicio, en esa acción que es servicio, ¿no? Esta es la intención también que me guía en no hacer una teorización de la encíclica, sino un pequeño recorrido, estos 15 minutos, de dos puntos. Ahora estoy abro el de local y universal, ¿verdad? Pero lo anterior creo que es lo más importante. Si algo lo insinuó Carlos también recién, si el general Perón decía que había leído la doctrina justicialista en la vida del pueblo argentino, bien podemos decir que el Papa, con esa base, no hizo esta encíclica el primer año de su pontificado. Lleva 7 años, quizá 8, en marzo 8 creo, 7, bueno, no sé. Y antes habló de la encíclica del matrimonio, de la evangelización, habló de la santidad y habló de, bueno, el Laudato Si con estas son hermanas, ¿no? Me olvido algunas seguramente. Antes recorrió 7 años como papa. Habló con obispos y políticos y hombres de cultura de todo el mundo. Reformula, profundizado por el diálogo, tomando los aportes de las distintas regiones, culturas y pueblos de todo el mundo. Es un ejercicio que él mismo hizo antes de proponer a los pueblos del mundo que lo hagamos, y con particularidad a los pueblos más ninguneados o más marginados, ¿no? Entonces, vamos a la tensión entre lo local y lo universal. En el número 142, si después lo quieren tomar como lectura, es uno de los números que se puede tomar como lectura. Entre la globalización y la localización se produce una tensión. Hace falta prestar atención a lo global para no caer en una mezquindad cotidiana. Al mismo tiempo, no conviene perder de vista lo local, que nos hace caminar con los pies sobre la tierra. ¿Ven cómo se mueve? Bueno, esa es nuestra vida. Esa es nuestra vida de servicio político, de servicio religioso, en mi caso, de servicio social. Las dos cosas unidas impiden caer en alguno de estos dos extremos. Si la polaridad está establecida, está unido en tensión, ¿no? Y con su lenguaje campechano dice que los ciudadanos vivan en el universalismo abstracto y globalizante, uno de los extremos, que perdió el otro polo, o si no, que se convierte en un museo folclórico de ermitaños localistas, ¿no? En un caso, una localidad sin universalismo, cerrada, sin tener la apertura hacia lo universal, y en el otro la inversa. Por lo tanto, la fraternidad universal y la amistad social, ven que las dos frases de toda la encíclica tienen que ver con esta tensión de lo local y lo universal. La amistad social es a lo que se refiere en lo local. ¿Cómo vivimos lo local con amistad social? Ahora vamos a ver qué es eso de la amistad social. Pero al mismo tiempo con una fraternidad universal. Todos los pueblos hermanos. No, o sea, el Papa nos pide que incorporemos este horizonte y este modo de vivir en lo local, este horizonte de fraternidad de todos los pueblos, dentro de la amistad social como eje de nuestra vida en la localidad en la que estamos, sea nuestro pueblo, nuestra provincia, nuestro país, según los distintos momentos de la vida política variada de nuestra sociedad. Lo local, hay varios números, que no voy a leer, pero leo 2 o 3 frases, es lo que nos da un sustrato, es lo que nos da firmeza, es lo que nos da arraigo. La experiencia de la vida siempre es en un lugar y en una cultura determinada. Es lo que a alguien lo capacita para percibir aspectos de la realidad. Lo universal no debe ser homogéneo, uniforme, estandarizado, de una única forma cultural dominante. Eso es lo que quería la Torre de Babel,
el mito bíblico del Génesis. Crear una unidad diferente de aquella deseada por Dios en su plan providencial para las naciones. El mito de Babel se contrapone al capítulo 10, que es menos conocido. Acá lo sintetiza. El plan providencial de Dios para las naciones es una unidad de los diferentes. A través de ese diálogo, ahí está la paz que tanto se anhela. Es el único camino de la paz. El mito del Torre de Babel denuncia la pretensión humana de hacerlo a través del orgullo y la ambición de unos pocos que someten a todo el resto. Termina diciendo que se trabaja siempre en lo pequeño, en lo cercano, pero con una perspectiva más amplia. Sobre el horizonte de universalidad, sacamos algunas frases más, donde dice: toda cultura sana es abierta y acogedora por naturaleza, de tal modo que una cultura sin valores universales no es una verdadera cultura. Y les dejo para ver los siguientes números. Todo esto está en la última parte del capítulo 4, ¿no? La segunda parte, en la mitad del capítulo. Leo solo algunas frases sueltas para captar la tensión polar, ¿no? Estimular una sana relación entre el amor a la patria y la inserción cordial de la humanidad entera. Es bueno recordar que la sociedad mundial no es el resultado de la suma de los distintos países. El principio que mencioné antes del Evangelio Gaudium. El todo es más importante que la parte significa que ni la parte ni la suma de las partes capta ese más, ese plus, ¿no? Que dice, no es el resultado de la suma de distintos países, es la misma comunión que existe entre ellos. Y esta comunión se gesta con los vecinos y se gesta con la apertura creciente desde el individuo, desde su comunidad, desde su familia, desde su vecindario, desde su región, desde su país, desde su región de países, hacia la fraternidad de todos los pueblos. Solamente nos comprendemos con plenitud si tenemos esta perspectiva. Y por supuesto es imprescindible que haya intercambio regional, lo sabemos muy bien cuando nunca se ha perdido la memoria de la patria grande, pero también hay que extender a la mirada del resto de los países y de las regiones del mundo, y sin el sentido barrial, dice en uno de los últimos números de este capítulo Francisco, ¿no? Solamente en el barrio se desarrollan las notas de la gratuidad, de la solidaridad, de la reciprocidad, del sentido de ese nosotros barrial. Y entonces pasamos al último punto, que también va a ser vital y va a ser polar, que es el que salteo y voy al capítulo 5, porque acá se nos dice, el primer parrafito de cada capítulo es como una síntesis de lo que, cómo se hilvana con lo anterior y cómo se desarrolla con lo que sigue, ¿no? Este desarrollo de una comunidad mundial, dice, capaz de realizar la fraternidad a partir de los pueblos y naciones, a partir de los pueblos y de las naciones se realiza, no de arriba para abajo. Que viven la amistad social, que ya desarrolló, hace falta la mejor política puesta al servicio del verdadero bien común. O sea, en el capítulo 5 tenemos el desarrollo de la vocación política. Y entonces por eso quería mencionar dos cositas de este capítulo. Voy a saltear, la atención es riquísimo para nuestro diálogo, digo, no es un conflicto para nosotros a subsanar la tensión entre los populismos y los liberalismos, la distinción entre popular y populista y los valores y límites de las visiones liberales. Eso está bastante incorporado.
pero me quería desarrollar la segunda parte, donde habla entonces de el amor político, ¿no? O sea, creo que en el mundo de hoy jamás se desarrolla la política en términos de amor. Esto es esencial. O sea, cualquiera de nosotros, cualquier ser humano se desarrolla por un amor familiar, por un amor comunitario en la escuela, en el club, en el barrio, en la plaza. Pues se va extendiendo a las distintas dimensiones de la vida. Pero cuando uno asume la preocupación por la comunidad, por la comunión de la comunidad, aparece el amor político. Es un amor de la misma dignidad que el amor de amistad, que el amor de hombre y mujer, que otros amores del ámbito social, pero el amor político es elevadísimo, está llamado a ser elevadísimo, ¿no? Y acá el Papa habla en esos términos, y esto creo que es muy importante, porque en el fondo los dos temas de la encíclica, la amistad social en lo local y la fraternidad de los pueblos en lo universal, fraternidad implica un tipo de amor, amor entre los pueblos, y amistad social, amistad es un tipo de amor, y amistad social es el amor político. Y algunos tienen el rol de la actividad política, específicamente, y por eso se dedica tanto, no es algo original de Francisco, ahí cita, los últimos papas han desarrollado con insistencia este tema, Benedicto con excelentísimas páginas. Acá Francisco da pasos adelante sobre eso, no me interesa a mí comparar aquí en estos minutos de uno con otro, pero me interesa leer dos párrafos de esta actividad, de esta asimilación de la profundidad de la vocación por un amor político asumido como llamado y como compromiso de vida. Esto es clave, ¿no? Entonces, decimos, este número, 182. Esta caridad política supone haber desarrollado un sentido social que supera toda mentalidad individualista. La caridad social nos hace amar el bien común y nos lleva a buscar efectivamente el bien de todas las personas, consideradas no solo individualmente, sino también en la dimensión social que las une. Cada uno es plenamente persona cuando pertenece a un pueblo y al mismo tiempo no hay verdadero pueblo sin respeto al rostro de cada persona. Pueblo y persona son términos correlativos. Acá nuevamente vemos la polaridad que enuncia Francisco para desarrollar la actividad política y la vocación política, ¿no? La buena política busca entonces, con eso que dijo antes, los caminos de construcción de comunidades en los distintos niveles de la vida social, en orden a reequilibrar y reorientar la globalización para evitar sus efectos disgregantes. Me parece que es importante poder asumir las características de la vocación política en este número. Habla del corazón, de una vida social sana. Quería leer un número más. El corazón del espíritu de la política es el amor preferencial por los últimos. Lo enumera. Y en el número 188 finalmente dice, lo que quiero leer en estos minutos, ¿no? Esto provoca la urgencia de resolver todo lo que atenta contra los derechos humanos fundamentales. Esta urgencia es la raíz de muchas de nuestras vocaciones políticas, ¿no? Los políticos están llamados a preocuparse de la fragilidad de los pueblos y de las personas. Recupera la polaridad que antes desarrolló. Cuidar la fragilidad quiere decir fuerza y ternura, lucha y fecundidad. En medio de un modelo funcionalista y privatista que conduce inexorablemente a la cultura del descarte. En medio de ese contexto, nosotros,
Fíjense que hay una polaridad subjetiva acorde a esa polaridad de la realidad en la que trabajamos, que es la vida de los pueblos, ¿no? ¿Cuáles? Desarrolla dos: fuerza y ternura. La palabra ternura es una característica del Papa Francisco. Fuerza y ternura. Se podría desarrollar mucho. Aquí no lo hace, ¿eh? Pero fuerza y ternura es una. Y la otra es lucha y fecundidad. ¿Por qué pone acá fecundidad? Porque la lucha puede ser, como dijo Carlos, con éxito o con fracaso, pero siempre es fecunda. O sea, puede haber éxito en la misma acción, o puede ser una siembra. ¿Eh? Puede haber fecundidad a lo largo del tiempo. Hay algún párrafo en el siguiente capítulo que el Papa despliega esto, pero la palabra fecundidad es muy importante aquí, porque se lucha sabiendo que la lucha va a ser fecunda. No sé si ahora, no sé si mañana, no sé si en una generación, 2, 3 generaciones. Estamos apoyados sobre la solidez de generaciones que han vivido así. Algunas vivieron tiempo de éxito y otras no. Siempre pienso, por ejemplo, me acordaba en estos días cuando Perón decía en el 55, ¿no? Fíjese lo que es plantearse un discernimiento desde esta polaridad buscando el bien común. Cuando él elige entre el tiempo y la sangre, elijo el tiempo, ese es un planteo desde la vida del pueblo, captando su polaridad y asumiendo, ¿se acuerdan que estuvo varios meses, ¿no? Muy angustiado, tenía la posibilidad de hacer una guerra civil, tenía parte del ejército, ¿no? Discúlpenme si me equivoco, no soy un experto, pero algunas cosas he leído. Pero la frase denota, ¿ven?, el valor de la fecundidad, el valor del tiempo. El tiempo es superior al espacio, primer principio. Por eso habla después, ahí mismo, analicen, a lo mejor compartan eso, fuerza y ternura, lucha y fecundidad. Y ahí mismo dice entonces que aparecen las angustias de un político, ¿no? Las angustias de un político son parte de su vocación política. Son parte de la vocación sobre, como Jesús, Getsemaní o las tentaciones del desierto o tantos otros momentos de su vida. También la vocación, toda vocación tiene sus angustias. Hay angustias específicas de un político. Y son precisamente, dice, los fenómenos de exclusión. Los enumera. No, lo iba a leer, pero me parece que me estoy yendo de tiempo. Hay un número específico para a quien le toca gobernar. Y termino. Recién esbocé una relación entre la solidez que da las raíces del pueblo a nuestra identidad y a nuestro servicio, y la palabra solidaridad. Hay un teólogo, Carlos Gali, que señala esto. A mí me pareció interesante, porque une solidez que da las raíces de un pueblo con la solidaridad que nosotros hacemos, ¿no? Solidaridad es una palabra que está desarrollada también en la encíclica, no es la que elegí para estos minutos, pero el amor solidario es el amor social. Pero fíjense el vínculo, que no somos solidarios sin tener la solidez de las raíces. Y esa solidez de las raíces son tales porque ahí encontramos que el pueblo tiene raíces en la vocación que Dios nos ha dado. Estamos apoyados en Dios. Isaías dice, primera encíclica del Papa, escrita con Benedicto, Lumen Fidei, Isaías dice, si no confían, no subsistirán. Tenemos subsistencia, estamos sólidos, heredamos a nuestras generaciones que nos precedieron cuando subsistimos porque confiamos en Dios. Pero añade Francisco, y porque confiamos en el hombre. Las tres palabras que guían toda la encíclica son fe, esperanza y caridad. Esta es la idea final que quería dejarles. Lo que articula, y el amor es la más importante, como sabemos que dice el himno de Pablo, el amor es la más grande,
el amor social, la fraternidad universal que hay que desarrollar, que hay que seguir haciendo que crezca en nuestro pueblo, y ojalá todos los pueblos, empezando por los más pobres, también la desarrollen. Esto nos da poder apoyarnos en ese himno de San Pablo de la caridad, donde dice: ahora existen tres cosas: fe, esperanza y caridad, y la caridad es la más grande. Pero antes dice lo siguiente: el amor todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Solo el amor todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta, ¿no? Quizás tenemos la experiencia de esto en las relaciones familiares, comunitarias, pero el Papa lo dice ahora en relación a la providencia de Dios sobre los pueblos. No solo si tenemos amor, no solo creemos, el amor todo lo cree, le creemos a Dios, creemos en su criatura, en la libertad del hombre. El Papa dice varias veces: por ahí esto suena ingenuo, suena un sueño, suena una ilusión. Claro, es que sin la perspectiva del amor no se ve que el amor todo lo cree, y menos que el amor todo lo espera. No solamente confiamos en una providencia de Dios, en la historia sobre los pueblos, que toma y asume la ofrenda y el trabajo de dolor en la vida de la hermandad y de la política de todos los pueblos ante los flagelos y las atrocidades que se padecen, sino que sabemos que Dios las toma, Dios es providente, pero también con nuestro servicio. Y con creer en que los hermanos podemos esperar que también cambien y se sumen. Humildemente son los puntos que quería remarcar hoy. Muchas gracias. Gracias, padre. Le damos la palabra ahora a Mariano Pinedo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bueno, la verdad es una alegría estar hoy en esta jornada virtual. Obviamente nos hubiera gustado más hacer el encuentro en Merlo, como todos los años, y poder encontrarnos físicamente y poder compartir también en esos pasillos y en esos patios en donde también se construye lo que estamos construyendo hoy. Un poco por eso la idea de desarrollar, además de esta charla, encuentros más chicos que reflejen un poco ese espíritu de intercambiar entre nosotros, en vincular, en dialogar acerca de lo que se fue diciendo en las charlas. Creo que es importante lo que plantea el padre Eduardo, lo que planteó Carlos como desafío. Es importante que lo analicemos en términos concretos, viéndonos hoy más de 200 personas con caras concretas, con ubicaciones concretas en territorio argentino y tomando dimensión de lo que significa ese enorme poder en la medida en que los que están acá presentes no son espectadores de cuatro charlistas, sino que son protagonistas de un enfoque que como academia todos los años realizamos y tratamos de alimentarnos de ese inicio de año para la acción. Todos los que estamos acá no estamos pasivamente observando, por eso no nos contamos por cantidad de presentes, sino por capacidad de despliegue. Y la verdad que si observamos el enorme despliegue potencial que existe y que también tiene actualidad, porque todos los que estamos acá, todos y todas las que estamos acá, tenemos acción concreta en territorios, construimos comunidad, encuentro, ámbitos en donde desarrollamos este diálogo, esta amistad social, esta solidaridad concreta, esta solidaridad actuante. Y no es poco, digo, en este año que nos tocó vivir momentos tan extraños, tan duros. Indudablemente un año, no sé si el más duro, pero un año nos tocó atravesar bien complejo, que un poco nos obliga, capaz que
También fue providencial que en este 2020 de pandemia mundial el Papa haya definido sacar su Fratelli Tutti, que no solo es la contracara de las causas, sino que también es el contraefecto o es el remedio contra sus consecuencias y sus causas, ¿no? Nos obliga esto a los militantes del movimiento nacional, también a los militantes de la academia, a trabajar en esto de la mirada conjunta, en juntarnos, como hacemos todos los años, en torno a esa realidad que es superior a la idea, en torno a esa figura que el Papa define como poliédrica, esa figura del poliedro a la que hace referencia Francisco. Todos los años entonces juntarnos para hacer este ejercicio de poner en comunidad, de ver en comunidad lo que pasó en el año y lo que tenemos que proyectar para el año entrante, ese ver en comunidad que es base para apreciar, decidir y actuar. Bueno, es una tarea esencial, es una tarea importante, creo que es importante darle la dimensión que tiene. No dejemos de hacer nunca este ejercicio en ningún esquema organizativo que encaremos o que desarrollemos, este ejercicio de mirada en común, porque el poliedro se abarca solamente si se lo mira y observa en comunidad. Yo mismo tengo la experiencia concreta de una militancia en territorio. Los que no me conocen saben que, o no sabrán, pero les cuento que milito en San Antonio de Areco, una ciudad, pueblo de del interior de la provincia de Buenos Aires, que me dio distintos roles en el Ejecutivo Municipal, en el Legislativo Municipal como concejal, en la militancia común de base, en la posibilidad de articular con entidades intermedias, con organizaciones. Pude ser candidato en distintos momentos, pude ser legislador. Bueno, esta experiencia concreta me ha mostrado que cuando uno se deja enseñar por esa mirada en conjunto, cuando uno observa y escucha también, ¿no? En paz, en paz, en esa paz de disposición a escuchar, no de puesta en escena, sino de disposición para enfrentar el poliedro que también no solo se ve, sino que se escucha. Siempre que ha ocurrido eso fue mucho más potente, mucho más eficaz, mucho más concreto para los objetivos que yo me propuse, que pretender ser yo el que le dice a todo el mundo cómo son las cosas y qué es lo que hay que hacer. Eso genera una distancia que le quita vida a ese proceso y que hace que uno como instrumento también sea menos eficaz. Bueno, ser pueblo es eso, ¿no? Si nosotros decimos que nuestro poder viene del pueblo, o radica en el pueblo, como dice Carlos, o está con el pueblo, esa condición se logra aceptando ser parte de esa realidad poliédrica y no poniéndose ni por encima, ni en ningún lugar que no sea adentro de esa realidad. En esa mirada dialogal a la que también hace referencia Francisco y explicó muy bien Eduardo con los otros, ¿no? La incorporación de la diversidad a tu discernimiento, o sea, no como se quiere proponer ahora de aceptar o tolerar la diversidad e incluso hacer de la diversidad como una bandera mentirosa, ¿no? Sino incorporar la diversidad a tu discernimiento, a tu manera de discernir, de ver, y a tu decisión, y a tu acción. Es lo más poderoso y es lo más contundente. Esto creo que es un tema que tenemos que incorporar en la acción comunitaria, diaria, en esa cultura y en ese método del encuentro que propone la academia. Lo digo porque no me gustaría enfatizarlo o plantearlo como un imperativo, digamos así, de una suerte de falso deber ser o de bajada de línea, sino como algo que tiene que ser el núcleo central de nuestra tarea como dirigentes y como militantes formados que somos en la academia. Tenemos que realizarnos en la idea y convencernos de que el problema de la Argentina radica acá, tal vez en el mundo, ¿no?
no sé si es el problema esencial, pero no sé si el único, pero es un problema esencial, ¿no? Es el problema del poder. Nosotros tenemos que comprender que nuestra tarea diaria, en cualquier lugar que la desarrollemos, tiene que ver con la crisis de poder, con la resolución de la crisis del poder. Nosotros debemos constituirnos, y somos, pero también debemos ser canales concretos de construcción de poder popular. Poleas de transmisión de ese poder que se da en la capacidad de decidir, de transformar y de actuar que tiene la comunidad cuando se constituye en orgánica. Ese conflicto del poder no está resuelto. Hace unos días escuchaba a Alejandro Álvarez en esos audios que tenemos hablar ya en el 2003 de una crisis de poder, de una crisis de autoridad. Sigue sin estar resuelto ese conflicto de poder entre el poder que radica en el pueblo y el poder que surge de los poderes establecidos, por decirlo de alguna manera, e incluso que se consolidan y que se institucionalizan, ¿no? En una suerte de superestructura del poder. Ellos saben cómo ese poder se impone, cómo se ejerce. Saben que, y encima te quieren hacer creer que, lo peor es que muchas veces con éxito, que la única forma de participar de la política o de hacer política es bajo el formato de ese poder. Del poder que surge de esa política superestructural, de sus debates, de sus métodos, de sus mismas agendas, obviamente de sus propios medios. Toda esa política que es la que nosotros vemos en la superestructura, por decirlo de alguna manera, está del lado del establishment, no está en el poder popular. El poder de los dirigentes políticos ubicados en ese lugar está como mucho, o en el mejor de los casos, compartido con lo que se conoce como el establishment, el poder establecido. En realidad son mandatarios. Esto es lo que ocurre, ¿no? Ejercen el poder que les dan, obviamente con las facultades limitadas, acotadas, definidas en ese mandato, no más que eso. En las decisiones políticas, digo yo, de la superestructura del poder, las institucionales, no existe, o pareciera no existir, una disposición a construir y sostener un poder contrario a eso. Sí en las evocaciones, en los discursos, en los posicionamientos discursivos o de opiniones, pero no en los formatos y en los métodos. Pareciera incluso como preferible muchas veces navegar en este poder transferido sin necesidad de inmiscuirse en la construcción, hacer lo que se puede con muy, muy bajos márgenes de maniobra o nulos, que decidirse actuar conforme a un poder propio que se logra, obviamente, como bien dijo Carlos, en la articulación y en la vinculación con las orgánicas populares reales, en esa construcción dialogal inserta en las orgánicas populares reales. Entonces, la primera tarea que imagino para el año, más allá de que es permanente, es definir, es convencerse de que nuestra misión es construir poder popular, no navegar en el poder prestado. Yo mismo he atravesado muy claramente esa disyuntiva, seguramente la siga atravesando, de ser el ejecutor de una política de otro, asentada en un poder banalizado, sin sostén en la realidad, porque uno es como que va insertándose en eso, y es muy importante este tipo de encuentros para evitarlo. No solo eso no es transformador, sino que es angustiante, como decía Eduardo recién. La angustia a veces se nos presenta por defender una sólida verdad y encontrarnos en contraposición con esta especie de fantochada, pero a veces también se nos presenta por ser nosotros parte de la fantochada.
eso solo genera desierto en uno mismo. Y aparte de uno mismo, en los que te ven actuar. Porque por más que evoques algo distinto en lo discursivo, cuando se observa que en tus decisiones, en tus acciones, no están sustentadas en ese algo verdadero, en ese algo popular, en ese algo que está asentado en la tierra, en la comunidad, en la acción solidaria, real y concreta, te convertís en una suerte de nadie a la hora de transformar de verdad, a la hora de contagiar, de promover, de suscitar en el otro vínculos, esos vínculos que son potentes, que acompañan, que son capaces de acompañar a la acción real. Vos mismo, digo, como instrumento perdés ese fuego y esa entidad que te da actuar sobre la base del poder comunitario propio en el encuentro, en la vinculación, en lo solidario. Cuando el poder, por el contrario, radica en ese encuentro solidario, en la amistad política a la que hace alusión Eduardo, en la vinculación que crece, porque siempre se autoalimenta y se solidifica, tu capacidad de crear y de ayudar, ayudar a crear a otros y a transformar, se convierte en algo más real, más potente, más verdadero. Y aparte aumenta. Recién hablaba Eduardo también de la amistad. Recuerdo que había un libro que a mí me encanta, que siempre lo trato de releer, que es Los Cuatro Amores de Lewis, que decía que la amistad es el único de los amores, el amor erótico, el amor fraterno, es el único de los amores que cuando se comparte se amplía. No se divide ni se disminuye, sino que se amplía. Yo también tuve la experiencia concreta en este sentido, como concejal, como funcionario municipal, como legislador provincial, en fin, y como militante, o como candidato, en la que me tocó, siempre noté que llegaba al otro, mi mirada, mi palabra, impactaban de verdad y se ponían en acción cuando uno despliega esa agenda que surge de las vinculaciones y de las orgánicas reales, de escuchas reales. El poder que tiene transmitir algo que se escucha o interpretar algo que se escucha y que se ve es muy transformador porque el otro también se pone en acción. Esas orgánicas pueden ser creadas por mí, que en algunos casos contribuía a su creación, o aceptadas en su existencia previa, que no han tenido que ver con mi acción, pero en la vinculación con esas orgánicas siempre fue mucho más transformador la acción que yo sentía que desplegaba. No lo hablo en primera persona como una cuestión meramente de autorreferencia, sino porque es importante transmitirlo, o por lo menos para mí es importante transmitirlo desde mi experiencia. Bueno, pero ese poder tiene una fuente, tiene un origen, y tiene canales de circulación. Yo lo imagino así, ¿no? Como un lugar de origen y canales de circulación. Hace poquito el padre Pepe Di Paola, que participó de un encuentro importante, bueno, todo el mundo sabe la autoridad que tiene el padre Pepe desde la idea de haber construido y de vivir en la construcción de comunidad, en donde le toca ser pastor, digamos, con su ejemplo, con su presencia. Bueno, hace unos días, en un acto con el presidente de la Nación, se creaban 300 centros de desarrollo infantil, 300 y pico centros de desarrollo infantil. Y él participó y dio un testimonio interesante, importante, algunos lo compartimos, que celebrando el compromiso con la construcción de esos centros, obviamente el compromiso político, presupuestario, en hacer realidad esos centros, pero decía algo más importante. Decía Pepe, confiamos en la fuerza que se da en los barrios. Se da en los barrios la fuerza. No puso la fuerza ni en la billetera ni en el decreto. Creemos en la comunidad organizada porque creemos que las organizaciones del pueblo, en relación con el Estado, pueden transformar la realidad. No es
el Estado, no es otro de arriba que transforma la realidad. Es, si se quiere, la política, las organizaciones del pueblo en relación con el Estado, transformar la realidad para esos muchos chicos de temprana edad, etc. Y ahí viene la fuerza. Se transforma de esa manera. Y de alguna manera esa es la razón de la esperanza. Porque si no, no la podríamos tener, esperando que alguien haga desde arriba. Lo mismo Perón sugería, por ejemplo, entre varias otras ocasiones, en un discurso a los trabajadores rurales, con quienes me toca trabajar mucho, también en la organización concreta de los trabajadores rurales a lo largo y ancho del país, que el ideal de la solidaridad social es la única fuerza que puede mancomunar a todos los argentinos para luchar con éxito por la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. El ideal de la solidaridad social es la única fuerza. Muy parecido a Francisco, muy parecido al padre Pepe. Y el Papa Francisco, también hablándole a los líderes de Europa, les recuerda, cito acá, a quien gobierna le corresponde discernir los caminos de la esperanza. No definir, discernir los caminos de la esperanza. Identificar los procesos concretos para hacer que los pasos realizados hasta ahora no se dispersen. Esto es un tema importantísimo. Identificar los procesos concretos para que los pasos no se dispersen. Por el contrario, cuando son creaciones abstractas, Eduardo recién lo decía muy claramente, es muy probable que esos pasos se dispersen. Sino que aseguren un camino que sea largo y fecundo, dice Francisco. Discernir los caminos que se dan en el pueblo. Identificar los procesos concretos para evitar que esos pasos no se dispersen. Esto, creo yo, nos da la pauta de que el método de construir cultura del encuentro o de preservar la cultura existente, el encuentro existente o la orgánica existente en territorio es un camino necesario, es un camino vital y diría yo que es definitorio en este conflicto de poder al que hice referencia, en esta crisis de poder. Es definitorio para no desaparecer, para consolidarse como una suerte de civilización verdadera, que es la que aspiramos y a la que me parece aspira Francisco cuando enarbola su Fratelli Tutti. Para consolidar eso, debemos encontrar la forma de no dispersar el esfuerzo, o por lo menos de encontrar, también lo dijo Carlos, líneas de acumulación en ese poder comunitario, en dónde volcarlo. Yo pongo un ejemplo. En el marco del objetivo que nos planteamos con algunos compañeros y de distintas vertientes y organizaciones, muchos de los cuales están acá, nos dispusimos a motorizar un proceso que llamamos de repoblación de la Argentina, o de marcha al campo, o de arraigo. Consiste en garantizar la presencia productiva, laboral, familiar, social, en definitiva, el arraigo del pueblo en todos los territorios nacionales. Obviamente que no lo planteamos como un programa agropecuario meramente, aunque tenga que ver muchas veces la producción de alimentos y la relación con la tierra, pero yo lo identifico más como un eje central de una política y de una estrategia nacional, que es una estrategia sin duda de poder. Sin pueblo presente en el territorio, sin cultura popular, con identidad, desaparece nuestro principal factor de poder y pasan a primar los criterios mercantilistas o del mercado que impone de alguna manera el capitalismo financiero. Lo cierto es que si no estamos nosotros, están ellos. En ese proceso nos obliga a vincularnos con organizaciones, con gremios, con empresas, organizaciones políticas. Y de esa manera que nos obligó a hacer eso, lo que fue una idea, o una propuesta, o un discurso que podría haber quedado ahí, empezó a convertirse en una corriente impulsada con muchísima fuerza por esas orgánicas, por esas distintas y diversas orgánicas del poliedro que nos toca atravesar con este proceso de marcha al campo. Cada uno con su impronta, cada uno con su perspectiva,
cada uno desde su territorio, cada uno haciendo el aporte que le corresponde al sector organizado que sea, empresarios nacionales, como dije, gremios, organizaciones sociales, canalizaron ese poder, un poder que viene sin duda de la tierra, de la cultura, pero que además también encuentra una fuerza adicional en lo que genera de esperanza en los territorios. Yo lo que percibo es que cuando se plantea esta situación, el motor, además de la organización comunitaria, es la esperanza que genera eso en los territorios. La esperanza de verdad de lo que está ocurriendo. Los compañeros identificaron ese objetivo, lo plantean como un puerto, ¿no? Como un horizonte. Pero bueno, en ese horizonte se dispusieron también a crear algunos caminos para llegar a ese puerto. A articular o a construir esos caminos entre las demandas colectivas que surgen de las orgánicas populares y las políticas públicas concretas. Esos son los caminos. Después por ahí vendrá el tema de los vehículos, que es otra cosa. Bueno, seguramente hay que dotarlos de energía y demás, pero el puerto y los caminos se construyeron de esa manera. La fuerza de la organización es lo que decidió el rumbo, es lo que está decidiendo el rumbo, el horizonte, esos caminos. Y eso nos demostró la experiencia. Ese fortalecimiento vino de la mano de la capacidad de articular vinculaciones con otras orgánicas existentes, que creo que es un punto que tenemos que tener presente para este proceso que viene en el año entrante y en los años que vienen. Promover las orgánicas existentes, siempre sostenerlas, pero además vincularnos, independientemente de las relaciones también institucionales y políticas, que seguramente Raúl ahondará en eso y ya voy cerrando. Pero yo entiendo que ese camino que nos fue marcando la experiencia tiene que ver con la necesidad de desarrollar participativamente los territorios, generando asociativismo, solidaridad, demostrar que en los territorios eso se puede concretar, viabilidad. Eso hay que desarrollarlo participativamente, con mucha dignidad en la participación, con mucho aporte. Obviamente sostener la formación de esos cuadros medios, que eso es lo que venimos realizando y venimos realizando desde la academia, de esos predicadores y realizadores que también se contrapongan con la mirada centralista o conurbana que nos impide esta repoblación. Y después la creación de redes, ¿no? A mí me parece que, insisto, la creación de redes entre orgánicas, sinergias, buscar los mismos objetivos. Creo que nosotros tenemos que tomar el ritmo de comunicarnos constantemente en lo que estamos construyendo en la academia. Creo que esto es esencial, compartir experiencias, buscar formas de fortalecernos, de compartir ámbitos de decisión, definir objetivos, pero lo que estamos acá es una herramienta muy potente para eso. A mí me parece que aparte colabora con uno de los problemas centrales que tiene hoy ese conflicto de poder, el problema de la distancia gigantesca que hay entre la decisión política y la agenda popular. Eso nosotros tenemos que incorporarlo como tarea nuestra también. El camino de construcción de poder popular no solamente es un método, que es el del encuentro, sino que también es un norte. Una agenda que tenemos que incorporar en todos los lugares en donde participemos, en todos los ámbitos orgánicos. No la agenda de los ideólogos, que siempre propone, como hoy está pasando, la división, ¿no? Sino la agenda que pone al hombre en el centro, al hombre, a la mujer, a la persona humana en el centro, y a su voluntad de ser comunidad. Cierro con una frase de Francisco. A mí me interesa esta distancia que hay entre la decisión política y las agendas concretas de los pueblos. Me interesa analizar, será para otra charla, cómo se fue institucionalizando esa distancia, cómo hoy las instituciones están prácticamente en contra de la agenda de los pueblos. Es un proceso en donde
pareciera ser que no solo no colaboran, sino que están en contra, ¿no? que tiran para atrás. El Francisco, también en un discurso que a mí me encantó, que es el que le habla a los líderes europeos, plantea una cosa que cito y con esto termino. Europa encuentra de nuevo esperanza cada vez que pone al hombre en el centro y en el corazón de las instituciones. Considero que esto implica la escucha atenta y confiada de las instancias que provienen tanto de los individuos como de la sociedad y de los pueblos que componen la Unión. Considero que esto implica la escucha atenta y confiada de las instancias que provienen tanto de los individuos como de la sociedad y de los pueblos que componen la Unión. Está hablando de Europa. Desgraciadamente, a menudo se tiene la sensación de que se está produciendo una separación afectiva, notable concepto ese, separación afectiva entre los ciudadanos y las instituciones, con frecuencia percibidas como lejanas y no atentas a las distintas sensibilidades que constituyen la Unión. Afirmar la centralidad del hombre significa también encontrar el espíritu de familia, con el que cada uno contribuye libremente según las propias capacidades y dones a la casa común. Es oportuno tener presente que Europa es una familia de pueblos y como en toda buena familia existen susceptibilidades diferentes, pero todos podrán crecer en la medida en que estén unidos. Bueno, muchas gracias. Espero no haberme excedido en el tiempo y haber contribuido en parte al objetivo de la reunión. Muchas gracias, Mariano. Va a continuar y el último en tomar la palabra hoy va a ser Raúl Turueta. Le damos la palabra a él. Gracias, Pablo. Bueno, después de las muy buenas exposiciones que han realizado los compañeros, mucho no me queda por decir, pero sí quiero afirmar algunos conceptos que me parece que son vitales y que se fueron desarrollando a lo largo de las distintas charlas. En primer lugar, creo que nos encontramos ante un cambio de época, el fin de una era que se caracteriza por la crisis de un sistema universal de globalización que ha llevado al mundo al enriquecimiento de sectores muy reducidos, que ha llevado al mundo en forma acelerada al crecimiento de la pobreza, del hambre, de la exclusión social, y que se apoya en la codicia, que se apoya en la especulación, que se apoya en la explotación del hombre sobre la base de la acumulación de poder y de riquezas en muy pocas personas. Es un mundo que se caracteriza por el aumento cada vez mayor del incremento de la exclusión social, de la destrucción de los pueblos, de una contracultura permanente que se extiende a lo largo del universo, intentando disolver la identidad de los pueblos de por sí. Frente a en realidad lo que ha ocurrido con esta pandemia que hoy estamos soportando todos y que aún continúa en el mundo, es que ha revelado en su esencia esta crisis terminal de una civilización que ya venía. El Papa Francisco lo dice, ya en el 2008 advertíamos con claridad que si no se tomaban las medidas frente a la crisis financiera que en ese momento se planteaba en el mundo ya globalizado, iba a acelerarse este proceso de descomposición de la humanidad, de esta civilización del universalismo. Y este proceso, indudablemente, algunos piensan que se puede salir de la pandemia volviendo al camino anterior, es decir, apoyándonos nuevamente en el camino de la especulación financiera, apoyándonos nuevamente en la exclusión social, apoyándonos nuevamente en construir un mundo para pocos, donde se destruyan las culturas de los pueblos y se construye un mundo homogeneizado alrededor de una categoría social que es el poder, construido alrededor del dinero y de las riquezas. Y nosotros decimos que están equivocados los que intentan ese camino, que solamente por la afirmación de los estados nacionales, con el desarrollo de una comunidad organizada que los respalde sólidamente, es la posibilidad
de que el mundo empiece a construir una salida a la crisis grave que nos aqueja en este momento. Podemos decir que esta crisis también nos convoca a cada uno de nosotros a un cambio, porque si seguimos viviendo en la aceleración que nos coloca esta sociedad, en la rapidación que hace referencia permanentemente el Papa Francisco, que liquida toda forma de entidad como persona, que nos lleva a la obtención permanente del consumo en forma indetenida, que coloca como elementos principales el hedonismo y el consumo irracional frente a un mundo que solamente se enriquece unos pocos con el desarrollo de esta acción, es que si no cambiamos y nos detenemos para construir un hombre que sea quizás más sólido, sea capaz de implementar la solidaridad, sea quizás menos rico, más austero, no por supuesto en la miseria, pero más austero, quizás sea la única forma en ese cambio de corazón de cada uno de los hombres que podamos construir una humanidad donde podamos contener a todos. Es indudable que esta crisis final de la humanidad, esta era de la humanidad que tuvo como nacimiento el proceso de la modernidad, ahí en la Revolución Francesa, terminó produciendo un retroceso del hombre, una involución, y lo ha desentologizado, es decir, ha llevado a ser cada vez menos posibilidad de ser hombre y su relación con Dios cada vez más destruida. Esta involución del hombre, que cada vez se ve más acelerada, producto de los medios de comunicación y de una propaganda tremenda que manipula permanentemente a los pueblos y a las sociedades, lleva indudablemente a la destrucción de la humanidad en forma inexorable. Frente a esta situación, nos encontramos que en este momento, en el plano mundial, como parte de una misma cosa, aunque dos variantes distintas, se encuentra una pelea que quizás hemos visto los últimos días en Estados Unidos como la expresión más grande, pero yo creo que lo único que revela eso es que se ha caído el telón de lo que cubría y de lo que tapaba, cómo se desarrollaba la política de la llamada democracia en el mundo, de la democracia representativa, y ha aparecido en la caída de este telón los huesos verdaderos y los poderes verdaderos que están detrás de esto, ya que aparecen las bolsas, los grandes grupos financieros, los grandes grupos económicos, los grandes grupos ligados a la producción de armas, es decir, los grandes intereses mundiales que disputan entre la constitución de un Estado potencia que se imponga sobre todos los demás sobre la base de la fuerza, o la construcción de una oligarquía financiera minoritaria en el mundo, cuyo objetivo es, a través de la tecnología y de una guerra contracultural poderosa, destruir a los pueblos y a las naciones y homogeneizar todos, como dice el Papa Francisco, en una esfera uniforme, donde todos los pueblos sean uniformes y que exista una oligarquía mundial que los gobierne. Frente a esto se levantan los pueblos, en una cosa que el general Perón había anunciado ya allá por 1952, cuando anuncia la hora de los pueblos, que es la forma en que tienen los pueblos de plantear y de decidir que este nuevo cambio de era que va a ocurrir debe estar en manos de los pueblos. Y debe estar en manos de los pueblos porque indudablemente la democracia representativa con la cual se ha cubierto la civilización actual ha entrado en una crisis de descomposición total. Y por eso nosotros, frente a eso, hemos planteado la democracia social, orgánica y directa, que es, en primer lugar, cuestionar el sistema de la representación, ya que los representantes no están atados a los representados y difícilmente cumplen la voluntad de los representados. Y por otro lado, porque han transformado a la política en una cosa raquítica, que la han absorbido, se han apoderado de ellas y han designado todo lo que está de afuera de la política como lo social. Y aquí yo quiero insistir en este tema porque este régimen
ha condenado a no hacer política o a reducir a la política solamente a aquellos que participan de la estructura del poder político, es decir, de la estructura del poder del Estado, y ha reducido a todo lo demás a lo que se llama un espacio social. Y yo creo que esta es una decisión que tenemos que tomar nosotros. No debemos renunciar a la política. Y cuando me refiero a no debemos renunciar a la política, me estoy refiriendo a que no debemos renunciar a ninguna forma de la política. Porque lo que se realiza en las organizaciones de la comunidad, lo que se realiza en un barrio, en aquel que da de comer a un grupo de gente, o en aquel que se reúne en un grupo de compañeros para generar un trabajo, esa es la verdadera política que tenemos que asumir, defender y construir. No renunciar a la política significa hacer que la política se transforme en una herramienta de transformación de la sociedad y que se transforme en una herramienta de transformación y construcción de poder. Bien decía Carlos al principio de la charla, el problema principal es la acumulación de poder. ¿Por qué decía esto? Porque el régimen ha hecho una cosa muy astuta, que es frente al avance de los pueblos, que piden participación, y no solamente participación, sino tener que ver con la decisión, han creado una farsa de participación y han sustraído la decisión. ¿Qué significa esto? Significa que a través del sistema electoral o a través del sistema de la representación se pretende reemplazar por esa forma, encubrir por esa forma la participación, que en realidad se niega, y retener la decisión, que sigue siendo clandestina, que sigue siendo tomándose por afuera de lo que ocurre en la organización de la comunidad. Y lo digo para todos los sectores y todos los ámbitos que estamos trabajando. No solamente me estoy refiriendo a que debemos iniciar la acción de la política para transformarla, lo que se llama, o lo que el régimen llama la acción social, en política de poder verdadera, sino también dentro de los partidos políticos. Porque cuando el general Perón plantea la existencia de una democracia social, orgánica y directa, abarca a los partidos políticos y también abarca a aquellas organizaciones comunitarias que tienen que ver con la necesidad permanente, con el trabajo, con la organización del trabajo, con la organización de la cultura, con la organización del deporte y con la organización de la comunidad propiamente dicha. En los partidos políticos, porque es necesario que los partidos políticos expresen la opinión. En tanto unos expresan la necesidad, el otro tiene que expresar la opinión. Y la opinión hoy de los partidos políticos no existe. Hoy se ha negado y se niega la lucha por las ideas dentro de los partidos políticos, que se han transformado en una estructura burocrática con una losa sobre la cabeza de los que participan del mismo y que hace que los partidos políticos no participen de las decisiones políticas que corresponden a los mismos. Necesitamos tener un programa, que no lo hay. Necesitamos tener una doctrina en común que existe, pero que no se difunde. Es decir, los partidos políticos cumplen una función importante en el desarrollo de la democracia social orgánica y directa, y sin embargo hoy se lo ha transformado en una herramienta del poder desde el Estado, donde se maneja y se conduce la existencia de los mismos. Y lo mismo ocurre con las organizaciones de la comunidad, que las mismas constituyen la verdadera razón del poder popular que hay que construir. Pero todo está en el ámbito de la política. Por eso, cuando algunos compañeros piensan o creen que no participan de la política porque se ha corrompido, porque se ha producido una situación de la cual son rechazados en su participación y empiezan a trabajar en el territorio, en un barrio, no se olviden que ese es un ámbito de política. El ámbito de construcción de la organización de la comunidad es un ámbito de la política, de la decisión, no solamente un ámbito para la participación, sino un ámbito para la decisión. Y para conseguir decisión, para que la decisión sea efectiva, para que verdaderamente llegue a modificar la situación de poder, la decisión tiene que estar sostenida, avalada y construida con una acumulación de poder necesaria que le permita ejercer su voluntad, que le permita influir en las decisiones, que le permita regir en las decisiones.
Esto de lo que se trata, me parece, en la misión de la militancia. La militancia tiene hoy una función. Está bien adoctrinar, está bien llevar adelante el pensamiento doctrinario a todos los compañeros, pero también es necesario que sea indispensable que esta militancia continúe trabajando con los compañeros, esta militancia de adoctrinamiento se continúe realizando con los compañeros que están realizando una tarea solidaria en la organización popular. Una militancia que acompañe y que sea servicio. Una militancia que sea esclava y que se transforme en un verdadero servidor de los proyectos y de las formas que tiene nuestro pueblo para organizarse y para desarrollarse. Este tema es un tema fundamental, porque el general Perón en la comunidad organizada, tomándolo a Descartes, decía siempre que para que un pueblo sea libre es necesario que alguien sea esclavo. Por supuesto, para algunos los esclavos es el pueblo. Para Perón los esclavos eran los funcionarios del Estado y fundamentalmente nosotros decimos que los esclavos son los cuadros de organización, los cuadros encargados de ayudar a organizar a nuestro pueblo, de suscitar la organización popular, de apoyar a la organización popular, no para apoderarse de ella, sino para permitir que el pueblo, a través de su encuentro y de su reunión, pueda tener el poder necesario de transformación. Si no hay poder popular organizado, no solo no se participa, sino fundamentalmente no se interviene en la decisión. Y este poder popular organizado solo se puede realizar si hay cuadros que están dispuestos a servir a la construcción del desarrollo de ese poder popular. Es indudable que la academia forma cuadros y tiene por objetivo fundamental formar los cuadros. Pero para hacer esto, los cuadros deben además continuar con los compañeros, apoyándolos en el desarrollo de las orgánicas populares, construyendo una cosa que se desarrolló aquí, que es la autoridad, es decir, la capacidad de aconsejar, de guiar, de orientar, pero no de apropiarse del poder, que es solamente del pueblo y de aquellos que son los que conducen las orgánicas populares. Esto para mí es un elemento fundamental, porque hace al verdadero desarrollo de una democracia social, orgánica y directa, que es la única que puede sacar al país de la situación en que nos encontramos y que es una solución no solamente para Argentina, sino para toda la humanidad. Porque el concepto de comunidad organizada que el general Perón brindó a la Argentina no está pensado para solamente la comunidad de nuestra patria, sino para la comunidad del mundo. Solamente es posible la existencia de una comunidad en el mundo si se desarrolla en cada uno de los pueblos una forma de organización popular a través de la comunidad que permiten la existencia vital de ese pueblo, que permiten la existencia de identidad de ese propio pueblo. Si es lo que dice Francisco, en el reconocimiento de la dignidad del otro, podemos encontrar el hermano de la misma manera que cada uno no puede realizarse en una comunidad que no se realiza, el reconocimiento de la identidad de los pueblos hermanos es la forma en que los pueblos se deben aunar. Solamente una federación de pueblos hermanos en el mundo, cada cual expresando su cultura y su propia identidad, con la apertura necesaria para poder dejar que las culturas fluyan entre los pueblos, entre sí, y se influyan mutuamente, es posible construir un mundo que Francisco nos resumía en ese famoso poliedro formado por múltiples caras, cada una de las cuales representaba de una forma u otra la identidad profunda y las raíces profundas de cada pueblo, uniéndose en una humanidad donde todos vamos a ser mejor. Y me parece que este es el plano de la discusión principal. No, vuelvo a decir, no renunciar a la política, que no significa estar en el Partido Justicialista, esa es una parte. Significa saber que la organización popular es una herramienta política para construir poder popular. Es una herramienta del desarrollo de la política para pasar de la participación a tener que ver con la decisión. Y esa es la misión de los cuadros y de los militantes en la etapa que hoy nos convoca. Cada uno de nosotros tendrá que cambiar lo suficiente, tendrá que transformar lo suficiente su propia voluntad y encontrar un camino, porque uno de los problemas principales
tienen hoy los cuadros es salir de un estado de cierta desidia, de cierto abandono, para pasar a ser partícipes reales de esta orgánica popular que nuestro pueblo hoy está necesitando. La defección puede terminar ocurriendo que nos lleve a un estado de anarquía y de caos. Solamente si somos capaces de tomar en nuestras manos nuestro propio destino y contribuir con nuestro pueblo a construir una nueva comunidad y una nueva sociedad, es que vamos a avanzar en el sentido de sacar a la Argentina y ayudar al mundo a salir de la situación grave en que nos encontramos. Y la forma más importante de que esta relación de servicio que tienen que realizar los cuadros con nuestro pueblo, esta forma de relación de construir poder popular sirviendo a la organización popular sin apoderarse de la misma, sin cooptarla a la misma, sino sirviéndola, esa solamente se puede realizar a través de la solidaridad y del amor. El amor es el elemento más importante que permite hacer que un cuadro, que un compañero militante, que un cuadro sea un servidor verdadero de ese pueblo que ama. Primero, para colocarlo de pie, porque no se resuelve esto más allá de que la necesidad pueda obligar. Como dice el Papa Francisco, no estoy en contra de que se dé dinero a los pobres o se le dé ayuda a los pobres, pero sí creo que lo más importante es incitar, ayudar, contribuir en que en ellos se desarrollen los talentos que Dios le ha puesto a cada hombre para que pueda construir su propia dignidad con el trabajo, poder llevar a su hogar la dignidad del trabajo significa y lo que significa el trabajo en cada persona. Me parece que esto es la tarea más importante que nosotros debemos realizar. Esto quiere decir humanizar también lo que se hace desde el Estado, para transformarlo en algo que aquel compañero que tiene que recibir o una ayuda social o un bolso de comida no sea simplemente un número más en la cola o una tarjeta más, un número más en una tarjeta, sino verdaderamente sea un ser humano, sea una persona que tiene dignidad, y entonces solamente podemos, a partir del diálogo con ellos, de la relación con ellos, construir esa dignidad que tiene para construir orgánica popular. La tarea de los militantes hoy es abajarse para servir a la orgánica de nuestro pueblo. Insisto, sin orgánica popular, no solo para participar, sino tener que ver con la decisión, no es posible construir la comunidad organizada ni la democracia social orgánica directa que nosotros aspiramos. En todas las estructuras, en las estructuras comunitarias, en las estructuras del trabajo, en las estructuras culturales, las deportivas, en distinto tipo, incluso en las estructuras políticas. Solamente políticas partidarias, solamente de esa forma es posible volver a colocar a la sociedad en el lugar que tiene que tener, la comunidad conduciendo libremente la acción del Estado y apoyando al Estado en lo que sea necesario, pero también exigiendo para la realización de las políticas que hay que llevar adelante. Nos encontramos en un momento difícil, bien decía recién Mariano, esta crisis mundial, esta sociedad mundial que se ha creado, ha generado y ha directamente atentado contra el proceso de la humanidad, contra los hombres y contra la naturaleza, y ha enfrentado el macrosistema humanitario con el ecosistema de la naturaleza. Los ha enfrentado, ha construido grandes ciudades ya donde es imposible seguir viviendo, y es menester replantearse el repoblamiento de la Argentina en una verdadera epopeya que significa salir de las grandes ciudades para repoblar la Argentina. Pero también significa reconstruir una relación nueva con la naturaleza, es decir, hacer realidad lo que Francisco nos plantea en la encíclica anterior, Laudato Si, que es la relación del hombre con su naturaleza, en el cuidado de la misma, en el cuidado de la casa común, que es la madre tierra.
En este momento nos encontramos en una situación muy particular en nuestra patria. Nuestro gobierno es un gobierno que tiene gran debilidad. Estamos y transitamos dentro de un sistema de colonización. La Argentina no ha dejado de ser colonial desde 1976, cuando el golpe militar desalocó al gobierno popular peronista de Isabel Perón y del general Perón, por supuesto, de esa época. Y de ahí en más han construido una Argentina colonial, dependiente, una Argentina que más allá del cambio de forma militar a la democracia, ha institucionalizado la creación de un poder político que se ha cristalizado en una verdadera losa que soporta sobre todo a los argentinos y que impide que realmente se exprese la voluntad genuina del pueblo argentino. Hoy nos toca estar en el gobierno nosotros. Como dijo Carlos, en un periodo anterior pudimos lograr algunas cosas dentro de una situación de colonización que nos permitió logros importantes, tanto en lo social como en lo económico. Hoy nos encontramos en una situación de mucha debilidad, porque, como bien decimos, no se trata solamente de construir un frente, sino además que el mismo tenga y se pueda discutir la política del mismo, los planes que tiene que tener, las condiciones que tiene que tener para poder avanzar y salir adelante. Si no, simplemente el frente que tenemos es un frente que lo único que acuerda son intereses, nos sirvió para sacarlo a Macri, pero necesitamos que saque a la Argentina de la situación grave en que se encuentra. Y el gobierno se encuentra en una situación de debilidad, producto de que no hay una comunidad que lo apoye en forma orgánica, que no hay una comunidad que lo apoye haciendo del mismo un verdadero instrumento que le permita realizar acciones contendientes a ir liberando permanentemente, paulatinamente a la patria. Hoy nuestro gobierno tiene que negociar permanentemente y en medio de la negociación también retroceder muchas veces porque no tiene fuerza interna. Si no logramos construir fuerza interna, que significa organizar a nuestro pueblo, que significa contribuir a desarrollar una comunidad organizada, un pueblo libremente organizado a través de sus comunidades y sus organizaciones políticas y de naturaleza comunitaria, va a ser muy difícil que nuestro gobierno pueda pasar a una situación que le permita hacer que la manguera, que hoy continúa chorreando para afuera, empiece a chorrear para adentro. Podemos tomar algunas medidas circunstanciales, pero seguimos en una situación de debilidad y además con un enemigo dispuesto a volver para volver a colocar a la Argentina en la situación de destrucción que la globalización financiera mundial nos ha llevado y que va a querer continuar llevándonos. Por eso me parece indispensable que en esta etapa actual la militancia se transforme en un verdadero servicio para la organización de nuestro pueblo. Es el momento no solamente de llevar adelante la verdad con la difusión de la misma, sino además llevarla adelante con los hechos y con la acción, como decía Carlos, porque finalmente la política es acto, la política es hecho, es la posibilidad de realización. Pero entendamos de una buena vez que política es todo y que no hay una división entre lo político y lo social, que la verdadera política aún más transcurre en el campo de lo que hoy se llama lo social, que es el campo del pueblo, que es el campo de la organización de la comunidad, que es el campo del hombre que vive en el barrio y de los compañeros que viven en un barrio, en un pueblo, que son donde verdaderamente transita la política y que es donde verdaderamente tienen que estar los cuadros para servir al desarrollo de la misma. Y esto me parece que es el elemento más importante que nos interpela a todos en la situación actual. Si somos capaces de estar dispuestos a dar este servicio, si somos capaces de decidirnos a no encerrarnos dentro de ámbitos circunscritos de nosotros, sino estar dispuestos a llevar el diálogo con nuestros hermanos, porque ahí arranca, en el diálogo, en la construcción de puentes en común entre nosotros
y los compañeros de un barrio, o los compañeros que quieran hacer una actividad. Pero el diálogo, este diálogo social que Francisco nos recomienda con tanta intensidad en esta encíclica, es para mí el elemento fundamental para construir una comunidad. La comunidad arranca por la solidaridad interna que sea capaz de crear entre ellas. La comunidad arranca por el amor que es capaz de desarrollar dentro de ella, porque sobre la base de ese amor y de base de esa solidaridad ha de construirse la dignidad de cada uno de los miembros que participan. Sobre esa base ha de edificarse el poder que se construye. Sobre esa base se va a poder intervenir, no solamente participar, sino poder decidir en las grandes decisiones políticas de la Argentina. Convocamos pues a los compañeros a esta tarea, a esta discusión y a esta tarea. Y me parece que es un momento muy especial, porque la Argentina nos necesita como nunca. Y que verdaderamente nos tenemos que interpelar al corazón para ver si somos capaces de contribuir a esto. Se trata de dar un salto en la calidad de lo que estamos realizando. No alcanza solamente, como bien dijo Carlos, con la difusión de la doctrina, que es un elemento fundamental sin la cual es imposible darle cohesión a las orgánicas, porque yo, que lo vivo y lo he hablado con ellos, hay una falta de cohesión doctrinaria en las orgánicas, producto que falta la difusión de nuestra doctrina y del pensamiento doctrinario profundo. Pero también es verdad que hay otro salto que es la acción, que es el acto, que es la realización. Ahí es donde en estas dos cosas nos tenemos que apoyar para que la orgánica empiece a nacer y crecer en el seno de nuestro pueblo, para que se desarrolle la posibilidad de que el pueblo intervenga directamente en las decisiones, ya no a través de intermediarios, sino en forma directa, haciendo uso de todo el poder que pueda acumular para incidir en las grandes decisiones políticas y en las decisiones locales, provinciales o nacionales si es posible, pero incidir en cada una de las decisiones que se van tomando en el plano de la política. También es verdad que si nuestro gobierno se apoya en ello y es capaz de construir fuerza interna desde este punto de vista, podemos estar a un paso también de una nueva situación en el plano internacional, porque la verdad, la resolución de la situación internacional no va a venir de los imperios, no va a venir de ninguna forma de imperio de potencia y de la oligarquía financiera mundial tecnocrática y contracultural. Va a venir solamente de la unidad de los pueblos a partir de su propia identidad, de su propio ser, de realizarse como naciones como tales. De esa federación de naciones que el general Perón aconsejaba construir a partir de la afirmación de la patria en las conclusiones finales del modelo argentino para el proyecto nacional. Ya, en el año 1974, el general Perón anunciaba que este era el único camino que tenían los pueblos para poder unirse en el plano universal. Y yo, para terminar, quería leer una frase de la encíclica de Francisco, que a mí personalmente me golpeó muy fuerte. Porque, bueno, llevo 54 años militando y creo que esto es una interpelación que la tengo que sentir. Pero no lo digo solamente por mí, sino lo digo por muchos compañeros, quizás algunos más que yo en cantidad de años de militancia, quizás otros muchos menos, quizás algunos por un mes, pero la reflexión vale para todos. Y dice así: la auténtica vida política, fundado en el derecho, en un diálogo leal entre los protagonistas, se renueve con la convicción de que cada mujer, cada hombre y cada generación encierran en sí mismo una promesa que puede liberar nuestras energías relacionales, intelectuales, culturales y espirituales. Y termina diciendo: visto de esta manera, la política es más noble que la apariencia, que el marketing, que distintas formas de maquillaje mediático. Todo eso lo único que logra es sembrar división, enemistad y escepticismo desolador e incapaz de apelar a un proyecto común. Pensando en el futuro, algunos días las preguntas tienen que ser: ¿para qué? ¿Hacia dónde estoy apuntando realmente? ¿Por qué después de unos años
¿Por qué? Después de unos años reflexionando sobre el propio pasado, la pregunta no será ¿cuántos me aprobaron? ¿Cuántos me votaron? ¿Cuántos tuvieron una imagen positiva de mí? Pero quizás las preguntas más dolorosas serán ¿cuánto amor puse en mi trabajo? ¿En qué hice avanzar al pueblo? ¿Qué marca dejé en la vida de la sociedad? ¿Qué lazos reales construí? ¿Qué fuerzas positivas desaté? ¿Cuánta paz social sembré? ¿Qué provoqué en el lugar? ¿Qué provoqué en el lugar que se me comedó? Me parece que esta interpelación profunda que nos hace Francisco a cada uno de nosotros, como militantes del movimiento nacional, es quizás una reflexión profunda que nos tenemos que hacer. Porque el cambio más importante, compañeros, está dentro de cada uno de nosotros. El cambio más importante no es solamente lo que podemos producir, sino el combate más importante que está dentro de uno mismo, que es el combate de vencerse a uno mismo, como decía el general Perón. Si logramos vencernos a nosotros mismos, vamos a ser capaces de vencer a nuestros enemigos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Raúl, y gracias a todos por haberse inscrito y participado hoy. Quedan esperando por sus responsables y los inspectores para las reuniones en cada uno de los pueblos y ciudades. Y nos volvemos a ver todos juntos el sábado a las 19 horas. Por el correo electrónico que les llegó el link para esta reunión, les llegará el link para la reunión del día sábado. Y esperamos vernos todos y, bueno, en cada lugar que se pueda llevar adelante la reunión del grupo local. Sin otro informe o noticia que tengamos que dar, termina por hoy el encuentro y quedamos todos liberados los micrófonos para podernos despedir. Muy bien, muy bien. Todo muy bien. Un abrazo. Saludos a todos. Felicitaciones por haberme. Compañero. Un abrazo. Gracias, compañero. Gracias. Gracias de la militancia, compañeros. Ya, todo. Saludos a todos. Gracias, compañeros, a todos. Compañeros, feliz día de la militancia para todos. Un fuerte abrazo. Saludos a todos de Formosa. Vamos, Bermi. Hola a todos los compañeros de Fría Santiago del Estero. Recién me liberaron. A todos, compañeros, acá del Partido Justicialista Misiones. Un abrazo, Fabri, un abrazo, Mariano. Saludos, Pablito. Saludos, Fabio. Saludos, Raúl, Carlos. Compañero de San Antonio de Areco, un abrazo. Día para todos, compañeros. ¡Viva Perón! ¡Perón, carajo! ¡Viva Perón, carajo! ¡Viva Perón! Feliz día de la militancia acá de Corriente, María. Gracias, igualmente, compañera. Feliz día de la militancia de Corrientes también. Saludos, María, lindo que estés. Viva Perón. Saludos, felicidades, compañera. Saludos. Saludos de Mendoza. Feliz día de la militancia, Saludos. compañera. Forma fundamental para todas y todos. Saludos para todos. El Comodoro Rivadavia. No, gracias, Jorge. Saludos para todos, gracias, padre Graham. Gracias a ustedes.